Buenos días. Reciban un cordial saludo de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología en este sábado 25 de septiembre, en el cual ya llevamos 16 meses de actividades a través de SBCOT Línea. Agradecemos la presencia de todos ustedes, amigos de Venezuela, Latinoamérica, que se están conectando el día de hoy. Asimismo, a los doctores Germán Viale, Víctor Hernández, Juan Manuel Noza, que son nuestros invitados del día de hoy, para abordar este tema interesante de cadera, actualidad y controversia, y será moderado por el doctor Hugo Serpa y Gustavo García. Queremos también agradecer a nuestras patrocinantes, nuestros aliados que han estado con nosotros durante todo este tiempo y que permiten que esta actividad llegue a ustedes. Agradeciéndoles su tiempo, sabemos que este va a ser un tema controversial y que nos va a llenar de mucho conocimiento, dándole la bienvenida, mucho salud y éxito a todos. Vamos a dar inicio con el doctor Gustavo García, quien es el coordinador del Comité de Cadera de la Sociedad Venezolana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Doctor Gustavo. Bueno, en nombre de la sociedad, agradeciendo por esta labor encomiable de mantener la educación y el nivel de academia de nuestra sociedad y nuestro país, y al mismo tiempo de Latinoamérica, René Cárdenas, su presidente, Rita Moreno, secretario, y Fernando Mombati, el secretario, el tesorero, y el doctor Ramón Pérez Isiruca. Nosotros como Comité de Cadera escogimos este tema que ha sido bien controversial, ahora que está de moda la introducción del abordaje anterior, el directo de cadera. El doctor Hugo Serpa de Falcón también involucrado con la actividad. Nuestro mensaje es hacer el menor daño posible, debemos hacer el bien, según Hipócrates, por lo menos en la medida que eduquemos podemos escoger mejor nuestros pacientes. Así que tenemos un panel de lujo, como es el doctor Víctor Hernández, quien es jefe de la División de Reemplazos Articulares del Departamento de Ortopedia de la Universidad de Miami, de Jackson Memorial Hospital, y él nos hablará del abordaje anterior directo que tanto se ha hablado, tanto en redes, en todas partes, y el doctor Víctor tiene mucha experiencia. Nuestro otro querido amigo, el doctor Germán Viale, del Hospital Británico de Buenos Aires, presidente del Comité de Acreditaciones de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, nos habla del abordaje anterolateral, uno de los abordajes más usado después del abordaje posterolateral y que nos ha brindado, nos ha dado bastantes buenos resultados. Y nuestro otro querido amigo de Venezuela, Juan Manuel Noza, especialista en cirugía reconstructiva y artroscopia de cadera, Clínica del Conti, Hospital Fundación Carlos Infantil de Bogotá, nos habla del abordaje posterolateral. Bienvenidos ellos a todos ustedes. Pueden hacer sus preguntas por el chat, se le dará prioridad a las preguntas relevantes de la audiencia que estén relacionados con el tema del webinar. Dejo de compartir pantalla para que mis amigos, el doctor Víctor Hernández, inicie con este webinar y esperemos que les guste, por favor. Y gracias de nuevo a nuestros amigos latinoamericanos y de Estados Unidos también por permitir compartir con nosotros un día sábado en vez de estar con la familia. Adelante, Víctor. Yo, Víctor, lo dejé entrar ahorita. Sí, ahí está. Ok, está como Ah, pero no, ya, espérate un segundo. Ya vamos a acomodar ya que eso. lo haga, ok. Tapa el micrófono. No, Víctor. ya lo voy a acomodar. Que no lo veo. Gustavo, ¿tú lo ves? Sí, Víctor, levanta la mano. Sí, yo lo admití, pero Ya, no. Déjame ver si es que no, se me fue para... Aquí estoy. Admitir aquí, pero es que se me perdieron los... Juan. Desde que donde levantar la mano ya, que no lo... ¿Cómo está? Como que está. Víctor, Víctor. Víctor Hernández, ajá. ¿Dónde está? No lo veo. Dale levantar la mano, doctor, para poderlo ubicar.
Ahí levantó la mano. ¿A dónde? Y hay Aquí. dos con mano levantada. Ajá, Víctor, aquí estoy. Víctor Hernández. Ajá. Listo, sí, sí. Sí, señor. Víctor Hernández. En este momento ya está Víctor adentro. Ya puede. Ok, ahora Hola, Estimado, ¿cómo está? Víctor. Disculpe que se nos perdió, hombre. Está muy chiquito. Lo Es muy estábamos buscando en chiquito, la nube, mijo. estamos buscando en la nube, pero ya lo conseguimos. yo sé que quieren acabar con mi abordaje, pero bueno, así tampoco, déjenme al menos hablar. Vamos a ver. Adelante, Víctor, todo tuyo. Bienvenido y gracias. ¿Están viendo la pantalla? No, señor. Ahora sí, ahora sí. Ah, perfecto. Listo. Bueno. Este es el conflicto de intereses. Nada de lo que voy a hablar va a tener de interés. Lo único es que vivo en el Doral y como ustedes saben, esto es Doralzuela aquí. Así que tengo un poquito ahí de conflicto de intereses con ustedes. Y bueno, aquí vamos a presentar la cartelera para discutir por qué el abordaje anterior yo pienso que es el abordaje esencial. Yo, durante mi residencia, lo único que se veía era abordaje posterior. Luego, cuando fui al fellow, yo hice el fellow en el Instituto Rothman, la mayoría estaba haciendo abordaje directo lateral y luego comenzó a mitad de mi fellow a hacer abordaje directo anterior. En mi práctica, al principio utilizaba el abordaje posterior para revisiones, utilicé el abordaje posterior para casos difíciles o casos que tenían material quirúrgico que tenía que retirar y utilizaba el directo lateral para casos, por ejemplo, de displasia de cadera y comencé a hacer mucho más abordaje anterior. Pero hoy en día el abordaje anterior es básicamente casi todas mis caderas las hago por abordaje anterior y probablemente el 60% de mis revisiones los hago también por abordaje anterior y estoy haciendo muchas revisiones por abordaje anterior porque en Estados Unidos se ha puesto muy de costumbre hacer este abordaje anterior. Yo creo que más del 70% de los cirujanos hacen abordaje anterior. ¿Y por qué lo hago? Porque me parece un abordaje muy anatómico, muy bonito. Es el único verdaderamente internervioso, va a través de planos intramusculares. Si se hace un buen abordaje anterior, porque también hay gente que hace un mal abordaje anterior, es un abordaje que respeta la musculatura y respeta el tejido blando. Y no es algo nuevo. Este abordaje fue primeramente descrito por Hutter, que básicamente uno utiliza es el plano de Hutter, descrito en 1881. Y como todos los americanos, ¿verdad? Eventualmente se robaron un poquito la idea y la trajo Smith and Peterson y comenzamos a hacerla en pediátricos en 1917 y en adultos que había artritis sépticas se utilizaba este abordaje también. Luego en los 60 se fue abandonando poco a poco, pero por ejemplo en 1980, Like and Kigi es una de las personas que desde los 40 estuvo haciendo abordaje anterior y publicaron este papel en el JBS de 104 pacientes, donde la estadía de los pacientes era de 12.8 días y se utilizaba 1.9 unidades post-transfusión. Este papel, si uno lo lee hoy en día, en esa época debió ser un papel que cambió o revolucionaba, porque en esos momentos los pacientes se quedaban de 2 semanas a un mes en el hospital y perdían hasta 3 unidades de sangre. O sea que ya ahí se veía que era un abordaje que era bastante diferente. Pero no fue hasta que el mercadeo entró cuando realmente volvimos otra vez a mirar cómo hacíamos técnicas más invasivas con la doble incisión de Berger o Joel Mata cuando introdujo el HANA Table, que fue lo que básicamente amplió este mercado del abordaje anterior. ¿El abordaje anterior es mínimo invasivo? No. ¿Y todos deberían cambiarse? Tampoco creo, porque uno debe acostumbrarse al abordaje que uno realiza bien. Tiene una curva de aprendizaje bastante grande, en promedio son 100 casos, y trae nuevas complicaciones que no teníamos con los diferentes otros abordajes, como por ejemplo, al utilizar la mesa puede haber fracturas de tobillo, hay daños al nervio femoral, hay daños al lateral femoral cutáneos, hay un riesgo que todavía está bastante en estudio de una posibilidad de que hubiera más infecciones superficiales, pero no profundas, y hay también fracturas de fémur.
En Estados Unidos ha cambiado mucho. En el 2009, menos del 10% de los cirujanos utilizaba el abordaje anterior, y es así como ha ido incrementando, y ya en el 2020, ya casi el 60% de los cirujanos hacían abordaje anterior. Y esto fue un estudio de Patel, donde demostró que el 76% de los cirujanos que utilizaban el abordaje anterior vieron un incremento en sus casuísticas de pacientes viniendo a cirugía, mientras que el 65% de los que utilizaban otro tipo de abordaje sentían que habían perdido casos en sus clínicas por no realizarlo. Y este nuevo recuperación rápida y todo tiene que ver con el abordaje anterior, es muy difícil decirlo, porque hay muchas covariables en los últimos años, como el manejo de el TXA, que es el ácido tranexémico, el manejo multimoral del dolor. Hay múltiples ahora mismo cirugías mínimas invasivas, posteriores, laterales, y hay un cambio completo en la manera en que vemos al paciente con recuperación rápida y el advenimiento de la cirugía ambulatoria. Cuando miramos en Google por abordaje anterior, encontramos que hay más de 4 millones de resultados acerca de abordaje anterior. O sea, que es algo que también ha traído mucho mercadeo. Pero realmente hay beneficios. Los beneficios que uno o las personas que hacen abordaje anterior dicen que hay menos daños al tejido, la recuperación es rápida y menos riesgo de dislocación. Menos daños a los músculos. Ya hay varios estudios que han demostrado, por ejemplo, en JBS en el 2011, en JBS en el 2009 se demostró que había menos el dolor. Y todos estos estudios que han ayudado son estudios retrospectivos que tuvieron muy bajo poder estadístico y por eso no tuvieron tanta repercusión. Por ejemplo, esto es un estudio de Bergin en el 2011, donde se demostró que sí, pudiera hacer menos daño que el abordaje posterior. Se compararon dos caderas, se midieron los niveles de creatinina quinasa, que son niveles musculares de daño muscular, preoperatorio, postoperatorio, y los azules se ve como el abordaje anterior tiene menos niveles de creatinina quinasa. Es difícil, ¿verdad? Decir, bueno, si se les elevó o no se les elevó, pero uno puede concluir de que esa elevación en el abordaje posterior pudo ser secundaria a el daño muscular. Este es otro estudio prospectivo randomizado del grupo de Restrepo en el Rothman Institute, donde compararon contra el directo lateral, donde hubo mejor resultados en el Harris Hip Score, en el SF36 y en el WOMAC, que son pacientes, resultados de pacientes a las 6 semanas y a los 6 meses, pero ya a los 2 años no había ninguna diferencia. O sea que sí, en el periodo corto es mucho mejor, los pacientes salen más rápido en estos scores. Este es otro prospectivo randomizado. Los pacientes no tuvieron diferencias en este estudio de Tanton, pero dejaban el andador 6 días antes. Y ahí vamos, más beneficios. También puede resultar en menos discrepancias en el largo de las piernas, hay menos restricciones y hay un retorno más rápido al advenimiento. Este es un estudio mío donde demostré que los pacientes tenían una reacción cuando se comparaba el abordaje directo anterior con el abordaje directo lateral. 87% Dame de un los favor, ¿me pacientes puedes un café con leche aquí para la biblioteca que estoy en una reunión? se Que demoraban, si me puedes subir, por favor, un café. se demoraba la reacción del frenado, se demoraba 2 semanas en regresar y a las 4 semanas ya estos pacientes tenían 100%, mientras que en los de directo lateral se demoraban de 6 a 8 semanas en regresar el 100%. Este es otro estudio prospectivo. Estos son estudios nivel 1 de directo anterior versus posterior y lateral, donde demostraban que los pacientes tenían mejor subir y bajar escaleras y caminar a las 6 semanas, inclusive scores en el HUS, que es otro score de cadera, a los 3 meses. Pero a largo plazo, a 6 meses, 2 años, 1 año, ya las diferencias se igualaban. Complicaciones. Este es un estudio de Restrepo. Sí hay dislocaciones, no es que no ocurran, pero las dislocaciones es menos del 1%. Yo sé que ahora que hablen del abordaje posterior, ese va a ser el debate de si tienen dislocaciones o no, pero si uno los compara, el abordaje anterior en casi todos los estudios ha sido menos del 1%. Este es un estudio que es retrospectivo, demostrado por el grupo de Meneghini,
Yo creo que este estudio, uno de los problemas que él tiene, donde demuestra que hay más riesgo de fracturas y falla femoral en la parte femoral, es que no contó o no dice en este estudio cuál fue la curva de aprendizaje y si se tomó en cuenta la curva de aprendizaje. Como les dije, sí tiene una curva de aprendizaje bastante grande y yo creo que aquí es donde fallamos, porque muchas veces vamos a colocar el stem un poco más pequeño para evitar fracturas y entonces eso nos va a llevar a una falla temprana femoral, porque si ponemos un número por debajo del que realmente deberíamos poner, pues vamos a tener bastante falla temprana. Este es otro estudio también que ha salido, morbilidad y revisiones. El abordaje anterior, ¿verdad? Tiene mucho menos riesgo significativo de tiempo quirúrgico, sangrado de los pacientes, disposiciones de los pacientes y la estadía de los pacientes fue mucho menor al compararlo con el posterior. Esta es una serie de cirujanos, 800, utilizando la mesa de fractura. Hubo perforaciones y fractura que ocurrió casi siempre durante las primeras 100, por eso yo siempre les digo, es muy importante ver estos estudios si el cirujano tuvo o no tuvo la curva de aprendizaje, o una vez ya pasada esa curva de aprendizaje, todas esas complicaciones de fracturas y de sanados de heridas casi que disminuyen en hasta un 3 veces mayor. Este es el estudio de Bandari, donde de verdad midieron cuántos casos debería poderse hacer. Esto es un centro multicéntrico, se utilizaron varios cirujanos, 1.152 pacientes, se dividieron al grupo entre los primeros 100 y los segundos 100. Y vieron cómo después de 100 casos, el riesgo de complicaciones de infecciones, fractura de fémur, había bajado el doble. Esto, Sen, él dice que no es solamente hacer 100 casos, sino que tienen que hacer en un periodo corto. Por ejemplo, si esos 100 casos ocurren en un periodo corto, pues se puede resumir a 57 casos donde se baja a la mitad el manejo de complicaciones y el aprendimiento. Específicamente, daños al fémur lateral cutáneo sí pueden ocurrir, que hasta un 83% de los pacientes pueden mantener a 2 años y 17% de esos pacientes no resuelven. La mayoría de la queja de esos pacientes es parestesia alrededor del lateral femoral cutáneo, pero son muy pocos los pacientes que tienen meralgia parestética a largo plazo. Y eso es una de las partes de la curva de aprendizaje, saber cómo manejar el lateral femoral cutáneo. Fémur intraoperatorio, la mayoría de los estudios ha demostrado que es menos del 3%, casi siempre en la curva de aprendizaje. Aquí muchos más estudios demostrando de que son baja tasa de infección. Estos son estudios que están saliendo nuevos, porque debido a este estudio que ganó el Francis en el 2019, demostró que a pesar de que tenían mayor tasa de recuperación, el grupo de directo anterior tenía 1.2% de infección comparado con el grupo de abordaje posterior, 0.63. Casualmente en este grupo no está el cirujano de NYU que realiza más abordaje anterior. Y ahí todo el mundo en ese grupo dice que hubo una discusión muy grande porque no quisieron meter los pacientes del cirujano que realiza el abordaje anterior en el NYU. Ahí seguimos. Este es un estudio que acaba de sacar Parvizi hace menos de en junio del 2021, donde quiso demostrar con 10.201 pacientes que la tasa de infección no hace ninguna significancia. Inclusive, la tasa, comparándolo con el directo lateral, fue mucho menor del 0.9% comparado al 1.3%. O sea que actualmente, basado en estos estudios con alto volumen, no hay ninguna diferencia en hacer abordaje anterior, directo lateral o abordaje posterior con incidencia de infecciones. Este es un estudio que estamos realizando ahora mismo en la Universidad de Miami. Estamos haciendo un gate analysis en pacientes que han ido al abordaje anterior versus al abordaje posterior. Tenemos ahora mismo enrolados 20 pacientes y 20 pacientes en cada grupo. Tenemos planeado enrolar 100 y 100 y hemos demostrado que a los 6 meses
el abordaje anterior, el paciente tiene mejor análisis del caminado y es más natural. El único problema que tengo es que el que estaba participando conmigo, que es el doctor Carvajal, ha dejado de hacer abordaje posterior y está comenzando a hacer abordaje anterior. Y eso nos ha ido disminuyendo la cantidad de pacientes que vemos de abordaje anterior. En resumen, yo creo que el abordaje anterior no es nuevo. Es lo que quisieron hacerlo, es presentarlo como un abordaje mínimo invasivo en esteroides. Es una de las 3 opciones que hay para hacer el reemplazo de cadera. Yo personalmente creo que la mesa no se necesita, la mesa trae un costo adicional y además trae mucho más problemas. Es un abordaje muy bonito anatómicamente hablando. Sí, en mi práctica tiene menor dislocación, produce menos daño muscular, tiene rápida recuperación, no necesita ninguna precaución postoperatoria. Hay mucho mercadeo detrás de esto. Sí tiene una curva de aprendizaje. ¿Por qué lo hago? Yo lo hago en una mesa completamente regular. Muchas veces ni siquiera la quiebro. Los instrumentos que utilizo son instrumentos, esto es todo mi instrumental, es muy barato, es un Müller, un retractor anterior y un Cobra. Sí tienes que tener, sobre todo para la parte femoral, tener lo que llaman los offset para las raspas. En revisiones utilizo esto que vale, aquí en Estados Unidos vale $400, que es un brazo para levantar el fémur. Si estoy haciendo revisiones en las primarias no lo utilizo. Utilizo fluoroscopía en todos y me deja ver cómo puedo comenzar. Lo más importante es visitar a un cirujano que ya tenga alta experiencia para coger los trucos y los detallitos, hacer cadáveres, comenzar con casos fáciles. No es bueno comenzar con fracturas de cadera porque yo creo que hay una incidencia más grande de fracturar fémures en pacientes seniles y con previas fracturas. El paciente ideal para comenzar es un paciente delgado que tenga un cuello largo en valgo y siempre utilicen fluoro porque el fluoro les trae mucha ventaja. Yo normalmente hago 3 tiros de fluoro para ver la posición de la copa, posición del stem y básicamente al final para el largo de las piernas. Y el fluoro lo estamos utilizando para poner clavos y yo creo que ayuda mucho. Así que muchas gracias y ahora pues dejo de compartir. Gracias, Víctor. Adelante, Germán, con tu conferencia. La pantalla es tuya, amigo mío. Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estoy tratando de compartir esta pantalla. Ahí. Bueno, yo no hice una presentación con tanta literatura como la que armó Víctor. Lo armé más desde un punto de vista práctico y mostrar cómo es un abordaje anterolateral. Y después, Víctor, me dejaste unas cuantas preguntas para hacerte después, así que vamos a empezar espero que podamos charlarlas. ¿Cómo es nuestro abordaje? Básicamente tiene varias ventajas. Uno es que el paciente va en decúbito lateral, la incisión se hace centrado en el trocánter mayor, y nosotros no somos tan rápidos para poder operar, pero más o menos una cirugía nuestra tarda aproximadamente entre 30 y 40 minutos. Esto es un pequeño compilado. Una vez que hacemos el abordaje, hacemos hemostasia. Yo particularmente, una de las cosas que he cambiado es uso electrobisturí a partir de la piel. Hago la incisión de piel y ya directamente ahí empiezo con el electrobisturí, con lo cual obtengo un tejido celular directamente exangüe. Hago la fascia, también la hago con electrobisturí, así ahorro un montón de tiempo, no hay ningún cambio ni tiempos de cicatrización diferentes. Colocamos segundos campos como hacemos de rutina, eso es porque nuestro hospital es un hospital que nuestro ex jefe de servicio era discípulo de Chanley, y entonces esto es una técnica que está modificada en algún momento por
desde la vía de Charnley. Usamos el separador, que lo colocamos siempre a la altura, y fíjense, acá ya aparece el trocánter mayor, hacia la derecha de la pantalla de ustedes, ahí se está retocando un poquito la fascia. Lo que estamos viendo es el borde anterior del glúteo y el trocánter mayor. Y el glúteo tiene ese es el borde anterior, y uno mide 1/3 anterior, 2/3 posteriores. Ahí se está abriendo, divulsionando el glúteo medio, se entra por ahí. Otra de las diferencias es, uno puede hacer esa parte muscular, la puede hacer con electro, como se vio acá, o puede hacerlo directamente con el dedo, divulsiona el glúteo medio, y luego hace el resto de la desinserción del borde anterior del trocánter mayor. Tampoco es tan grande. Uno ve ahí, deja expuesto la cara anterior del cuello, coloca un Hohmann en lo que nosotros decimos en la nuca, que sería el borde proximal del cuello femoral, y luego coloca una Hohmann en el borde distal. Ahí uno puede ver, ahí ya se ve en el fondo de esta, a veces te marea un poco la imagen porque está rápida. Ahí uno ve cómo queda el cuello femoral, está separado entre las palancas de Hohmann, y van a ver en la maniobra de luxación que viene ahora, van a ver cómo sale la cabeza femoral bien limpia. A veces podemos usar una palanca para poder hacer justamente de facilitar la salida. Aquí ponemos nosotros la pierna en 4, entonces esta es otra de las ventajas que compartimos con Víctor, en donde la arteria o la vena femoral no hacen mecanismo de rotación, con lo cual también tenemos menor índice de trombosis postoperatoria, porque no se daña la íntima de la arteria, que es la que genera los coágulos. Una vez que hacemos la osteotomía del cuello femoral, ahora van a ver cómo uno puede ver este acetábulo, colocando una palanca simplemente convencional en hora 12, que es hacia anterior, por el borde anterior del acetábulo, y otra palanca hacia posterior, y en lugar de ponerla una arriba de la otra, se pone un poquito más corrida, por eso nosotros le decimos 7. Entonces, si tenemos hora 12 aquí arriba, hora 6 es acá abajo, hora 9 es acá, y hora 3 acá. Entonces uno lo pasa un poquito. Van a ver ahora cómo la visión excepcional que nosotros tenemos, no necesitamos instrumental especial para esto, simplemente el instrumental que ya trae la ortopedia, y son las mismas palancas de Hohmann que están en cualquier quirófano. Uno puede hacer este tipo de cirugía. Lo único especial puede llegar a ser el marco Charnley, que eso es un poco más difícil de conseguir, pero yo he hecho sin marco Charnley también. Y fíjense cómo ahí queda bien fijo la presentación de prueba, y la ventaja enorme que uno tiene es que puede ver bien el cotilo, el acetábulo, puede ver bien la orientación que le está dando al componente, puede estar tranquilo que esto lo está dejando anatómicamente. Esto es algo que a mí me gusta hacer mucho, que siempre le digo que es la bendición del fémur, es marcar una cruz, porque el paciente está con un 4, entonces si uno marca el eje vertical, sabe lo que es anterior o posterior, y la cruz y el transversal nos muestra cómo está inclinado o no está inclinada la tibia. A veces en pacientes más obesos es un poquito más difícil. Entonces esa cruz de bendición nos sirve para poder, el que está trabajando, que generalmente es el ayudante, y en nuestro medio muchas veces es un residente o un fellow, le sirve para orientarse.
en cómo debe colocar la raspa. Uno va probando las raspas sucesivas, como es algo habitual, luego hace la reducción y tiene una forma de ver y chequear la longitud. Eso lo compartimos con Víctor. Uno puede medir la longitud de las piernas, hace las maniobras de estabilidad. Esto está perfecto, no hace falta hacerle otra cosa más. Coloca el implante definitivo. Fíjense que hasta volviendo a hacer el mecanismo de luxación, cuesta luxarlo. Y eso es porque los componentes están bien puestos. Nosotros ahora siempre chequeamos las cuatro corticales, con lo cual, y a ver si lo puedo adelantar un poquito, acá es la colocación del implante, vamos a ir llevándolo así, y acá es lo que más me interesa, que es un poco, si bien uno genera una divulsión, no genera daño, la divulsión es Roma, y es la separación de fibras musculares. Fíjense cómo queda el cierre del aparato abductor, está perfectamente cerrado, queda hermético, no hay ningún problema con su rehabilitación. Sí somos un poco más lentos, obviamente, que la vía anterior directa, porque generamos una separación muscular que hay que darle al menos 3 semanas para rehabilitar. Nuestro objetivo, lo que estábamos viendo, era una prótesis no cementada, pero esta es una copa doble movilidad que la hacemos por la misma vía de abordaje. Nuestro objetivo es conseguir esto, que siempre nuestra copa quede en 45 grados, lo más anatómico posible, con 10 grados de anteversión, como sabemos todos que hay que colocar. Y esto es una paciente que lleva 3 meses de operada y tuvo un reemplazo bilateral de cadera, perdón, metí la pata, acá, un reemplazo bilateral de cadera, y es una paciente gordita, pero es una colega con hipotiroidismo, por secuela de un SIDA de tiroides y más. Y esto lleva 3 meses operado. Tampoco me parece que por querer ganar tanto en la recuperación uno tiene que sacrificar eventualmente la visión quirúrgica o correr el riesgo de la malposición de componentes. Entonces armé una tablita un poquito a modo de consenso final. ¿Cuál es la ventaja que nosotros tenemos para utilizar esta vía? Primero es el decúbito dorsal, la medición de los miembros, la posición de la pelvis. Uno de los temas que se está hablando mucho es la báscula pélvica, si la pelvis tiene movimientos a partir de columna o alguna malposición. Nosotros, al tener el paciente en decúbito dorsal, la pelvis siempre va a estar paralela al piso, con lo cual nuestros puntos de referencia siempre van a estar adecuados para tener una orientación de componentes. Como vieron, se ve perfectamente bien, y entonces uno es muy difícil que pueda colocar un cotilo vertical o nos quede una cadera inestable. El único momento en donde nos puede quedar una cadera inestable es simplemente porque le hemos dado más anteversión que lo que el paciente necesitaba. Pero después no hemos tenido otro problema. Sí tenemos problemas con los pacientes obesos o con esos pacientes de físico grande o musculosos, porque trabajar el fémur es un poco más complejo. Está descrita la lesión del glúteo, del nervio glúteo, y la realidad es que el nervio glúteo va por la parte posterior del glúteo medio, con lo cual nosotros no lo vemos. Esa es una gran diferencia con la vía de Harding convencional, que usaba, en lugar de entrar por el tercio anterior, entraba por los 2 tercios posteriores. Y entonces ahí sí hacía una lesión del nervio glúteo. En este caso no. Hemos tenido en casi 16 años de estar utilizando esta vía de abordaje una sola praxia del crural, pero eso es más por la colocación de Hohmann, de los Hohmann, más que por una cuestión inherente a la vía. Después no hemos tenido otras complicaciones, ni hemos tenido complicaciones de discrepancia de longitud, ni mucho menos. Así que muchas gracias. Aquí está el mail
institucional, así que si tienen alguna duda, me mandan un mail ahí. Gracias por la invitación. Gracias, Germán. Adelante, Juan Manuel, también tuya la pantalla, amigo. Gracias. Ok, buenos días a todos, a la audiencia, a mis colegas, a ti, Gustavo, y a Venezuela por esta invitación. Yo creo que ya están viendo todo bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, mi idea de esta presentación es contarles un poquito por qué yo considero que el abordaje posterolateral es el abordaje ideal. Es quizá el abordaje más tradicional. Si ustedes escucharon, casi que todos aprendimos a hacer abordaje posterolateral y en la práctica fue el abordaje que con mayor frecuencia vimos en nuestra residencia y muchos de nuestros profesores aún es el abordaje que practica y en mi caso es el abordaje que yo practico. Perdón. Definitivamente uno quisiera saber cuando uno está en entrenamiento, cuando está enfrentado a un paciente para un reemplazo de cadera, buscando lo mejor para el paciente, es cuál es el abordaje ideal. O sea, se han descrito muchos abordajes, aquí solo estamos viendo 3 de los descritos, otros con diferentes modificaciones, el superpad, abordajes más grandes, con menos daño, pero al final uno quiere saber cuál es el abordaje ideal. Y creo que eso se resume en estas 3 variables. El primero es que sea un abordaje seguro, o sea, que tenga una baja tasa de complicaciones. El segundo es que sea reproducible, que se pueda hacer y que se pueda hacer en diferentes circunstancias. Y el tercero, que es muy importante, es que sea aplicable para todos los niveles de enfermedad. O sea, que nuestro abordaje lo podamos usar, manejar en diferentes escenarios de dificultad quirúrgica, en el caso de un reemplazo articular o de una complicación de un reemplazo articular. Y creo que eso es lo que hace importante el abordaje. En ese orden de ideas, el abordaje posterolateral cumple esos requisitos y cuando me refiero al abordaje posterolateral, estoy hablando de un abordaje posterolateral con reparación de los tejidos blandos posteriores. Es un procedimiento estandarizado, muy igual en cualquier práctica, cualquier cirujano, siempre con reparación de los tejidos blandos posteriores. Y aquí vemos entonces unos videos de cómo nosotros lo hacemos. Nosotros cogemos un colgajo capsular posterior, cogemos los rotadores externos de la cadera y hacemos unos puntos transóseos a través del borde posterior del trocánter mayor y reinsertamos estos rotadores. Digamos que lo que buscamos es que se cierre y que haya una mejor cicatrización posterior, como ustedes ven ahí en los videos. Que si esto funciona o no, yo creo que sí, y algunas publicaciones lo han demostrado, y tenemos esta publicación donde se evidencia cómo en controles ecográficos a los 3 y 6 meses posoperatorios existe un éxito en esta reparación hasta en el 85% de los casos. Actualmente estamos haciendo preservación del tendón del piramidal, es otra alternativa. Esta preservación del tendón del piramidal cuando hacemos nuestro abordaje posterior nos ayuda para, en búsqueda de mejorar esa propiocepción del paciente, en búsqueda de ayudarnos de manera subjetiva a establecer ese offset adecuado en la relación artículo-trocantérica que, combinada con la planeación, nos ayuda a tener una mejor balance de los tejidos blandos posteriores. Atrás ustedes ven el glúteo menor y vemos cómo entonces en este video hacemos el colgajo capsular posterior, el tendón del piramidal preservado y su cápsula posterior, como ustedes ven acá. Y si ustedes se dan cuenta, no hacemos ninguna resección de la cápsula posterior y esto al final nos ayuda para obtener una adecuada reinserción de todos esos tejidos blandos posteriores, que creo que ha hecho la diferencia en la evolución de este abordaje posterolateral para que sea un procedimiento seguro. Que si es un procedimiento seguro, creo que la respuesta es sí, voy a tratar de mostrárselos. Entonces, efectivamente hay una baja tasa de luxación y vemos cómo en este artículo de No, en el cual
se comparaba un grupo de abordajes posterolaterales con reparo de tejidos blandos y sin reparo de tejidos blandos, y vemos cómo la diferencia se hace de manera muy significativa en cuanto a inestabilidad cuando se repara los tejidos blandos, versus si no se repara, el riesgo de luxación es casi 8 veces mayor. Eso es muy importante porque entonces nos pone a mirar y con un punto de dirección cómo manejamos los tejidos blandos alrededor de la cadera en este abordaje posterolateral, obteniendo tasas muy favorables como los otros abordajes. Este es un metaanálisis que hicimos con mi grupo de trabajo, está publicado en el JAWS, en el cual nos centramos principalmente en la inestabilidad comparando abordaje anterior directo y abordaje posterolateral. ¿Qué fue lo que encontramos? En estudios no aleatorizados encontramos diferencias, no encontramos ninguna diferencia significativa en cuanto a luxación entre el abordaje anterior directo y el abordaje posterolateral, y cuando elegimos los estudios que solamente eran aleatorizados y los estudios que elegimos para este análisis fueron 25 que cumplían los criterios de inclusión, y cuando cogíamos esos estudios aleatorizados tampoco encontramos una diferencia significativa, y ustedes ven las tablas como entre los abordajes posterolaterales y el anterolateral realmente no hay diferencia en este metaanálisis en cuanto a inestabilidad de la cadera. Cuando cogimos un subgrupo de solo aquellos pacientes a los cuales se les había hecho reinserción de tejidos blandos versus abordaje anterior, igualmente tampoco encontramos una diferencia significativa en la incidencia de inestabilidad de luxación de la cadera. Cuando cogimos una subcategoría de curva de aprendizaje entre abordaje anterior directo y abordaje posterolateral, tampoco encontramos una diferencia significativa en cuanto a luxación en este tipo de estudios. El abordaje posterolateral es un abordaje seguro, sí. ¿Por qué? Porque nos permite una fácil y cómoda exposición de los componentes, tanto del femoral como del componente acetabular. El abordaje anterior directo, en mi gusto, es difícil trabajar el fémur. Es donde principalmente genera incomodidad. El fémur es, por este abordaje, fácil de trabajar. Entonces, ¿para qué hacer difícil lo que es fácil? Es una posición que con el tiempo uno la puede ir aprendiendo, pero que definitivamente con el abordaje posterolateral nos favorece. Y eso, entonces, nos da también esa versatilidad. Cuando uno va a operar, lo primero que tiene que hacer es ver, es exponer y trabajar cómodo. Y si eso está cómodo, entonces podemos hacer prótesis cementadas, prótesis no cementadas, dependiendo de la mejor elección para el paciente. ¿Qué es lo que necesita el paciente? No cuál es el abordaje que yo sé hacer. Y eso nos lo permite este abordaje. ¿Por qué? Porque tiene una fácil exposición de los componentes, como ven ustedes en las fotografías. Como ya dijo Víctor, el fémur siempre ha sido un poco más difícil de trabajar en abordaje anterior directo, incluso la tasa de complicaciones en relación a problemas femorales es mayor cuando se trabaja con abordaje anterior directo. Aquí tenemos un estudio cómo comparan a los 90 días y a los 2 años el riesgo de revisión de abordaje posterolateral de lesiones femorales versus el de abordaje anterior directo. Y vemos cómo en 11.509 caderas operadas por el abordaje anterior, tenemos una tasa de fracturas del 0.4 de fracturas que requieren reintervención. Y esto está muy influenciado por la edad del paciente, ojo, por el diseño del vástago y por la forma del fémur proximal en la cadera. Entonces son variables que en este abordaje, cuando decidimos hacerlo, hay que tener en cuenta en el abordaje anterior directo para minimizar esa tasa de complicaciones. Este es un artículo bastante interesante en el cual se evalúan revisiones de reemplazos totales de cadera, 342, en las cuales encontramos que el 38% de las revisiones habían sido realizadas por abordaje anterior directo, y los otros diferentes abordajes, 37 por el anterolateral, 24 por el posterolateral, pero lo que llama la atención es que la principal causa de revisiones de este tipo de abordaje era la falla del componente femoral. Y es en lo que generalmente hay que tener más precaución cuando se hace abordaje anterior directo. ¿Qué pasa con el abordaje posterolateral? Como el trabajo femoral es cómodo, es fácil, permite una buena exposición, nos permite tener versatilidad y podemos poner desde prótesis de resuperficialización, prótesis no cementadas, vástagos cortos, prótesis cementadas sin ningún problema. Y creo que eso es un factor a favor del abordaje porque finalmente uno va a tomar buenas decisiones
pensando en lo que necesita el paciente y no pensando en lo que mi abordaje me va a dejar hacer. Ok, la rápida recuperación es el caballo de batalla del abordaje anterior directo. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Efectivamente, ya sé, la literatura sí va a favor de una más rápida recuperación y menos dolor del abordaje anterior directo versus el posterolateral. Sin embargo, al paso del tiempo no existe una diferencia importante. Y hay diferentes tiempos reportados en la literatura, desde que es mejor en las primeras 2 semanas, que es mejor en los primeros 3 meses, pero lo que sí es muy relevante es que a los 6 y al año postoperatorio las diferencias, no existen diferencias en la recuperación del abordaje posterolateral versus el abordaje anterior directo. Este artículo me gusta mucho porque nos muestra cómo con el abordaje anterior directo uno hace 1000 pasos más en las primeras 2 semanas versus el abordaje posterolateral. Entonces, aquí es donde las personas que van a introducirse en este abordaje deben tomar la decisión si vale la pena, si su paciente lo necesita, caminar esos 1000 primeros pasos más las primeras 2 semanas, y si usted va a asumir esa curva de aprendizaje que ya vimos que era costosa en este escenario. Estos son ejemplos de recuperaciones de pacientes con abordaje anterior directo versus abordaje posterolateral. Y realmente el grado de satisfacción no lo da que usted pueda subir escaleras el primer día. Estoy seguro que el grado de satisfacción lo hace que usted le mejore la calidad de vida del paciente y casi que con cualquier abordaje, con un buen implante, una buena indicación, usted va a lograr eso. Así que realmente no es una diferencia tan relevante como vemos en las fotografías, dependiendo de cada expectativa del paciente. Entonces ustedes ven caminando subiendo escaleras el primer día, poniéndose los zapatos a los 20 días, las fotos de abajo son de abordaje posterolateral, las fotos de arriba son de abordaje anterior directo. A los 6 meses una paciente que hace yoga, a los 10 años posoperatorios, una muchacha joven con satisfacción en su resultado. Que es, con el abordaje anterior directo estamos disminuyendo los tiempos de hospitalización y entonces eso tiene ventajas en todo el escenario económico de la salud. En Colombia, el grupo que hace cirugía ambulatoria de reemplazos de cadera, con más de 573 reemplazos de cadera, con tasas de readmisión del 0.17%, en la actualidad, es el grupo que solo hace abordaje posterolateral. Así que, como dijo Víctor, yo creo que la esencia de una recuperación temprana, de una cirugía ambulatoria, de salidas el mismo día de la cirugía o al día siguiente, más que el abordaje, está 1 en la educación, 2 en el abordaje multimodal para el manejo del dolor y 3 en ese balance y manejo que uno tenga alrededor de la cirugía y los tejidos blandos, independiente del abordaje. Y creo que esas 3 cosas son las que hacen favorables una muy buena recuperación y el escenario de una salida oportuna temprana en un paciente con reemplazo articular. El abordaje posterolateral, y creo que es nuestro caballito de batalla, es que es aplicable para todos los niveles de enfermedad. Luxación alta de la cadera, protrusios acetabulares, pacientes con artrodesis de cadera para conversión de reemplazos de cadera, secuelas de fracturas y solución de problemas intraoperatorios como fracturas intraoperatorias. Y todos los que hemos hecho cirugía de caderas tenemos posibilidad o hemos tenido casos en los cuales hemos tenido fracturas del fémur o fracturas del acetábulo que nos hacen cambiar nuestro plan quirúrgico. En el abordaje anterior directo se está construyendo esta literatura hasta ahora. Ya uno encuentra artículos con abordaje anterior directo en luxación alta, en protrusión acetabular, sin embargo todavía es una literatura en construcción. En el abordaje posterolateral, por su facilidad y su exposición, realmente es aplicable a cualquier nivel de enfermedad. Ok, este es un caso que quiero mostrarles, que seguramente a todos nos ha pasado. Es un caso mío en el cual tuve una paciente que ya llevaba un reemplazo total de su cadera derecha, en el cual cuando estábamos implantando la prótesis presentó una fractura de su columna posterior, una fractura con implante inestable, o sea, su probabilidad de falla es muy alto. En este caso,
Lo que hicimos fue estabilizar la fractura con una placa por la columna posterior, injertar esa fractura y el trasfondo acetabular y hacer nuestra prótesis primaria. A lo que va de la presentación de este caso, y el objetivo es cómo nuestro abordaje nos permite darle solución adecuada a diferentes problemas que, aunque sean raros, eventualmente podemos tenerlos. Y en este caso fue la estabilización con una placa posterior en la columna posterior de la acetabular. De tal manera que a la pregunta que si el abordaje posterolateral es un abordaje seguro, creo que sí. Si nos preguntamos que si permite una rápida recuperación, la respuesta es sí. Que si es aplicable a cualquier patología y solución de cualquier problema intraoperatorio, creo que la respuesta es sí. Yo adicionaría además que nos da la versatilidad para colocar el implante que necesite nuestro paciente y no el que esté diseñado, digamos, para el abordaje. Y en ese escenario creo que el abordaje posterolateral se convierte en un abordaje ideal. ¿En qué sí no estoy de acuerdo? Y en el mercadeo que se le ha dado a los abordajes. Y cómo ese mercadeo está influyendo en los pacientes. Entonces, nosotros en este país han aparecido propagandas como esta. Este tipo de cosas influyen en la decisión de los pacientes, los cuales solo tienen acceso o generalmente tienen acceso a la literatura gris publicada en Internet. Y eso hace que influya y que afecte tanto a las casas comerciales, a los cirujanos y por supuesto a la elección de los pacientes. Y ese manejo del mercadeo es en los que no estoy de acuerdo. Cuando en este artículo Mohan publica cómo es la literatura publicada en Google, en Yahoo y en diferentes plataformas, se dan cuenta cómo la gran mayoría de la literatura, de la información publicada, perdón, habla de recuperación acelerada, mejor movilidad, menos dolor postoperatorio. Y solamente el 24%, el 34% en total, sumando las tres plataformas, describe los riesgos relacionados con este abordaje. De tal manera que eso es una información influenciada, direccionada para el abordaje. Y es en lo que definitivamente creo que nosotros, como sociedades científicas, no debemos caer en ese juego y no debemos estar de acuerdo en este tipo de información. En resumen, ¿cuál es la recomendación que yo quisiera dar para los cirujanos que están en entrenamiento en cirugía de reconstrucción de cadera? Lo primero es que hay tres abordajes muy populares con muy buenos resultados y creo que son los que se van a quedar de manera estandarizada en el mundo. Entonces, mi primera recomendación es ir a grupos que trabajen las diferentes técnicas, que ustedes evalúen su desempeño y los desenlaces de las diferentes técnicas y que elijan y tengan un procedimiento estandarizado. Y al estandarizar su procedimiento, seguramente su tasa de resultados está bien. Y para aquellos cirujanos que ya hacemos abordaje posterolateral y que tenemos interés en cambiar de abordaje a abordaje anterolateral, lo primero es encontrar una motivación a ese cambio que realmente justifique. Ya sea discrepancia de longitud o que mis tasas de inestabilidad son mayores y que quiero mejorar alguna cosa, algo del procedimiento, que tenga una motivación clara de por qué cambiar. Porque la curva de aprendizaje del abordaje anterior directo es muy costosa, especialmente para los cirujanos que ya hacemos posterolateral y que vamos a cambiar. Tan costosa que no es de 57 casos, no es de 100 casos, se ha escrito hasta de 400 casos con tasas de complicaciones del 3.6% en este artículo de Stone. Para que usted logre igualar su tiempo quirúrgico entre abordaje posterolateral cuando cambia a abordaje anterior directo, están entre 200 y 400 casos. Es demasiado costosa esa curva de aprendizaje. Entonces, cambiar de abordaje siempre, pero con una muy clara motivación de por qué. En resumen, yo opino que el abordaje ideal es aquel que esté estandarizado y que tenga un mejoramiento continuo
o sea, en el cual uno puede hacer su análisis de sus resultados y buscar cómo irlo mejorando, ya sea el lateral directo, el posterolateral o el anterior directo. En mi opinión, el abordaje posterolateral nos permite una gran visualización, un trabajo cómodo y amigable, con muy buenos resultados, tanto en función como en tasas de complicaciones, como en versatilidad de los implantes. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias de verdad por la excelente presentación, igual para Germán y para Víctor. Abrimos entonces preguntas del auditorio. Si hay algo, Hugo, por favor. Sí, doctor, por aquí tenemos una pregunta para que cuál es el porcentaje de lesión permanente del mecanismo abductor o el porcentaje anterolateral. ¿Se escuchó la pregunta? Sí. No sé, Germán, tú que hablaste de abordaje lateral y los otros, si quieren hacer su opinión con respecto al abordaje anterolateral. ¿Aló? Germán, ¿estás ahí? Sí, sí, estoy acá, estoy acá. Tuve que salir un segundo. Sí, hay una pregunta en el chat que ¿Me hablan de... repetís la...? Sí, una pregunta en el chat sobre lesión. ¿Qué porcentaje de lesión tienes tú del nervio, de la rama del nervio glúteo superior? La realidad es que lesión de nervio no tuvimos ninguna. Buscado por electromiograma no tuvimos ninguna, porque como yo les explicaba, la rama del nervio glúteo viene 2 centímetros a posterior y 5 a proximal de la punta del trocánter mayor. Y nosotros no vamos por ese lado. ¿Tus pacientes Es quedan muy... con cojera? No, No. no. Una de las cosas que al principio, uno de los problemas que teníamos era que hacíamos una desinserción muy amplia desde el trocánter mayor. Y entonces después hacían una bursitis y esa bursitis hacía una insuficiencia muscular, pero era de la función muscular y no del nervio. Por eso te digo que con electromiograma lo fuimos a buscar. Entonces nos fuimos, la desinserción la hacemos un poquito más anterior. Eso no genera ningún problema. Sí, como bien puse, bueno, los pacientes que son obesos son muy grandes, es más trabajoso el fémur, ¿no? Sí, bueno, excelente. Yo quisiera hacerle una pregunta a los tres. En la primera parte, el tema de dolor con los abordajes, me van a contestar. Tema dolor, tema de recuperación, la rehabilitación, aunque Juan ya nos dio unos ímpetus. Al mismo Víctor, es necesario hacer rehabilitación con el abordaje anterior si no hay daño muscular. Y por supuesto, la opinión de Juan con respecto a la rehabilitación postoperatoria. Quiero que me hablen de su abordaje en cuanto a dolor y rehabilitación. Bueno, Víctor, ¿sí? Bueno, mira, el dolor, manejo del dolor, la verdad es que nosotros tenemos el protocolo de manejo del dolor y a todos le hacemos la misma, sea posterior. Por ejemplo, conmigo está el doctor Dapurzo, que es venezolano, que muchos de ustedes lo conocen. Él hace abordaje posterior y hace cirugía ambulatoria con abordaje posterior. Entonces, el manejo del dolor es igual para paciente que tenga abordaje posterior, directo lateral o anterior. No creo que haya mucha diferencia en presencia del dolor por un abordaje u otro. Rehabilitación, hay un estudio de Matt Austin y creo que fue el último estudio que hizo Dick Rothman, donde demostró que pacientes que tenían abordaje anterior, y Dick Rothman estaba en contra del abordaje anterior, él peleaba mucho cuando veía que estábamos haciendo abordaje anterior, demostró que pacientes con abordaje anterior, a través de guía y
instrucciones por papel, no necesitaban ningún tipo de terapia outpatient. Pero yo sé también que muchos compañeros que hacen abordaje posterior solamente envían a caminar al paciente y no lo envían a rehabilitación. Entonces, es una de las cosas que todavía no hemos podido establecer, y como decía Juan Manuel, en abordaje anterior todavía nos falta mucha literatura, que eso sí no se puede pelear, es la parte de la mentalidad. Y hay un papel de los hermanos Berndt y de Lombardi que compara, que a mí me parece una comparación muy específica para abordaje anterior versus posterior, compara a los pacientes que iban a someterse a abordaje, hacerse unicompartimental de rodilla y terminaron con un reemplazo total de rodilla. Y esos pacientes hicieron mucho mejor que los pacientes que iban directamente a un reemplazo total de rodilla. Yo creo que la mentalidad es muy clave en todo en la vida. Y estos pacientes que vienen a un abordaje anterior vienen con una mentalidad, oh, yo necesito regresar a trabajar en 2 semanas, necesito manejar, necesito hacer algo. Y son pacientes que vienen con un empuje más bravo que probablemente el paciente que dice, no, a mí no me importa porque yo ya estoy retirado y yo no quiero irme para mi casa el mismo día, quiero quedarme en el hospital 3 días. Esa parte mental es muy importante. Germán, ¿algún comentario de tu rehabilitación, la supervisa, el dolor? Nosotros en realidad no tenemos grandes complicaciones con el dolor, el dolor postquirúrgico habitual que se maneja con analgésicos comunes, no necesitamos morfina ni nada de eso. Yo particularmente no hago ninguna plan de analgesia multimodal. Todos los pacientes sí tengo una diferencia que es, a todos los pacientes los mando a hacer rehabilitación preoperatoria. Vale. Eso es nada más que el paciente aprenda cómo se va a mover después de operado, pero antes de la cirugía. Entonces, es mucho más fácil aprenderlo con dolor que con dolor y miedo por la prótesis. Eso me dio 2 grandes satisfacciones, como yo les contaba en la charla. Nosotros venimos de la escuela de Chanley, entonces la internación para una prótesis de cadera era en 7 días. Uno se internaba un miércoles, se operaba y se iba al miércoles de la semana siguiente. Después lo bajamos a 5 días y cuando estábamos en 5 días de internación, empecé con el kinesiólogo del hospital a hacer ese trabajo de educación preoperatoria, la llamamos nosotros, y maravillosamente los pacientes en 48 horas se iban de alta. O sea que nos hizo una ganancia muy importante en cuanto al Girocama. Y eso lo sigo implementando ahora, hoy en día, tanto para cadera como para rodilla. Y además de que los pacientes se siguen yendo en 48 horas, y es nada más que por un riesgo de trombosis, que es las 48 horas son las primeras, Vale. las más críticas para eso. Los pacientes se podrían llegar hasta ir antes, porque están bien educados y bien entrenados y no tenemos más problemas con eso. Vale. Juan Manuel, tu opinión, la rehabilitación, el dolor. El promedio de los pacientes, siempre hay un outlier, siempre hay alguien que se sale, pero el promedio de los pacientes. Hospitalización un día, anestesia regional, intraoperatorio colocamos una infiltración de la cápsula posterior y del obturador con bupivacaína más morfina. La medicación de la hospitalización es un analgésico, generalmente paracetamol, un antiinflamatorio, generalmente ketoprofeno, y de rescate una opioide. El paciente empieza el mismo día de la cirugía de rehabilitación, sedestación y entrenamiento en marcha. No utilizamos cojín abductor. Las fundas de compresión neumática intermitente, al siguiente día que se va para la casa, se va caminando, girándose en la cama de medio lado y utilizando caminador. Si utiliza un programa de rehabilitación postoperatoria,
va una terapista a la casa del paciente a iniciar su programa de rehabilitación. Generalmente el caminador lo usamos por 8 a 10 días, pasamos a un bastón por 8 a 10 días y a los 20 días ya el paciente está caminando sin nada. Al 10º día iniciamos bicicleta estática y si hay posibilidad de natación, a los 20 días la hacemos. Primer mes ya pueden manejar automóvil y dependiendo del trabajo del paciente, algunos organizan actividades laborales, otros no. Pero la recuperación realmente no es antes de 3 meses. Después del tercer mes autorizamos retorno deportivo o viajes largos. Es más o menos así. Ya, yo te escuché una vez a ti, Juan, hablar el tema de los flexores. Hemos tenido algunos pacientes que una rehabilitación vigorosa empeora. Sí, es súper importante. Definitivamente, ¿qué no hacer en la rehabilitación? Flexión activa o con resistencia. A veces el grupo de terapia física, el paciente en decúbito supino los pone a levantar la pierna sin asistencia, de manera activa. Creo que este tipo de cosas lo que finalmente termina es produciendo una inflamación del psoas y eso es igual a dolor. Y es un dolor que nos retrasa casi que el mes postoperatorio. Entonces, prohibimos la flexión activa y ejercicios de flexión activa o bajo resistencia, aún peor. Básicamente, la rehabilitación postoperatoria está encaminada a estiramientos isquiotibiales, recto anterior, entrenamiento en marcha. Al 5.º día empezamos fortalecimiento del glúteo medio y ya. psoas no lo trabajo nunca, nunca, ni al 2.º mes ni siquiera. Perfecto. Vamos a escuchar a Hugo, ¿alguna pregunta del chat? Sí, doctor, estaban preguntando necesito respuesta con concreta. con respecto al abordaje anterior directo, ¿no? En la experiencia del doctor Víctor, con respecto al dolor en el postoperatorio inmediato, ¿cuál es la experiencia, doctor, con si el paciente, el dolor en el postoperatorio inmediato de su abordaje? Bueno, normalmente yo me imagino que la pregunta viene un poco por la parte del lateral femoral cutáneos. Eso Correcto. hay que tener mucho cuidado en el abordaje. Yo siempre, por ejemplo, a los residentes y al fellow les digo, intenta irte más lateral de lo que tú crees que estás, sobre todo en la incisión. Yo no busco el lateral femoral cutáneo, no me pongo a buscarlo. Siempre hago mi incisión mucho más lateral y entonces luego ya cuando entro, que paso la fascia, ya ahí me voy medial. Yo no tengo incidencia muy alta, la verdad es que no recuerdo ningún paciente que haya terminado de mi casuística con meralgia parestésica o dolor severo. Yo no utilizo, yo hago lo mismo que el doctor Juan Manuel, bloqueamos, ¿verdad? Con eso, un cóctel que le llama uno a la parte acetabular y luego por el ITBAM. Y ese es mi manejo del dolor. Juan, habías levantado la mano. Sí, es que no encuentro aquí el icono para eso, pero tengo una pregunta para Víctor. Víctor, últimamente se está hablando en el abordaje anterior directo de cerrar la cápsula, preservarla y cerrar la cápsula versus resecar la cápsula. Me gustaría saber qué haces tú y si realmente siente que eso va a hacer una diferencia en la evolución del abordaje anterior directo. Sí, esa es tremenda pregunta y esa pregunta me la hice yo mucho al principio y comenzamos un trabajo con el grupo de Orozco y Owen Rothman entre reparar y no reparar la cápsula. Yo pienso todavía, y aunque ya nos respondimos con ese trabajo y no había ninguna diferencia de repararla o no repararla, yo pienso todavía, y eso que no la reparo, yo pienso que sí te da una cobertura más para evitar infecciones. Y de pronto, una de las desventajas que la veo de repararla es que el paciente crea mayor cicatriz, y esto lo hemos visto por estudios de MRI, donde el paciente al repararle la cápsula crea una mayor cicatriz y ahí hay mayor incidencia de iliozoas, de tendinitis del iliozoas. Entonces, sí probablemente puede que baje al crear una cápsula protectora, porque uno de los problemas que tiene
y yo pienso que esta es una de las desventajas del abordaje anterior, es que si hay más daño del tejido blando, de pronto porque las personas intentan hacer abordaje mucho más pequeño, hay más tracción de la parte de la piel, y si hay una infección superficial, es muy fácil que entre si uno no ha reparado la cápsula directamente a infectarte la cadera. Alguien preguntaba de los antibióticos. Los antibióticos es muy importante que sean cefalosporinas de primera generación, sobre todo en el abordaje anterior, porque la flora que uno encuentra en el abordaje anterior, en la parte inguinal, es diferente a la flora que uno puede encontrar en el abordaje lateral o abordaje posterior. Mucha gente utiliza en pacientes que le dicen, bueno, yo soy alérgico a las penicilinas, utiliza vancomicina. Y la vancomicina no te cubre para ese tipo de flora de abordaje anterior. Y yo creo que eso es una falla. Hay que saber realmente si el paciente, qué alergia tuvo ese paciente a las penicilinas. Y la mayoría de las veces la cronoreactividad con cefalosporinas de primera generación no es mayor. Vale. Aprovechando al mismo Víctor, que se ha hablado de que, y tú lo señalaste ahí, alguien preguntaba que si puedas aprender a hacer abordaje anterior viendo YouTube. No. Es como dice Juan Manuel. Yo te lo digo porque yo hago los 3 abordajes. Y hay muchas veces que por el felo... Bueno, aprovecho eso y te digo, y de alguna vez, ¿qué te hizo a ti motivarte al anterior? Porque sé que Juan Manuel hizo anterior y después se devolvió, hizo posterior, anterior y después se devolvió al posterior. Yo sé, y la pregunta para Germán es que, ¿por qué no ha cambiado? Ahí te las dejo. El abordaje anterior es difícil. Lo que es fácil para el paciente porque respetamos los músculos y todo eso, es difícil para cirujano. Probablemente de los abordajes más versátiles, como decía Juan Manuel, es el posterior, porque uno puede exponer completamente la cadera, pero para el paciente, entre más la expones, más daño puedes hacer. Pero yo al final me gusta porque lo aprendí, porque tuve una transición. Yo en mi fellow tuve una transición de ver el abordaje directo lateral y fue, cuando yo hice el fellow, fue el año donde estaban casi todos aprendiendo. Yo aprendí con ellos y cuando salí me sentía cómodo. Pero es muy difícil, como dijo el estudio de Juan Manuel, es muy difícil hacer abordaje posterior porque cambias 360 todo lo que tú estás haciendo. O sea, tú lo estás haciendo al revés. Entonces, tiene mucho más dificultad aprenderlo de abordaje posterior al anterior, de cuando tú comenzaste a ver y te entrenaste, hiciste un fellow y comenzaste a hacer abordaje anterior. Ya, ya tengo a Germán que quiere decir algo, Germán. Hola, sí, yo quería preguntarle a Víctor justamente, ¿qué haces? Porque, como bien dijo Juan Manuel, el abordaje anterior directo tiene mayor índice de complicaciones, sobre todo a nivel femoral. ¿Qué haces si tenés una fractura intraoperatoria? ¿Cómo la resolves? Porque ese abordaje no te permite resolverlo. Bueno, dependiendo, hay 2 tipos de fracturas que puedes cometer cuando estás haciendo abordaje anterior. Una es que te fuiste muy lateral y pusiste el stem y perforaste. Normalmente si es solo una perforación y tiene fluoroscopía y la viste en el momento, sacas el stem y lo pasas por 2 corticales y ya no se hace más nada. Puedes poner cables normalmente a través del mismo abordaje o también puedes extender el abordaje. Yo siempre le digo a los residentes que hay que ponerlos, cuando vestimos al paciente, hay que estar pendiente de dejar una zona estéril por si acaso hay que extender el abordaje. Y el abordaje se extiende en una manera de Z. Y es así como lo hacemos, por ejemplo, para hacer el Watson, la osteotomía de Wagner, muy parecido para cuando tenemos fracturas. Yo he puesto a través de abordaje anterior el arm modular de Stryker, he puesto el Arcos de Zimmer. O sea que sí se puede, pero sí es una extensión. Hay que saber la extensión. Juan, dame tu experiencia de tu migración y tu regreso. Es súper interesante, sí. Cuando yo hablaba de
¿qué lo motiva a usted a cambiar? Es algo que realmente debe ser una decisión racionada. Lo que a mí me motivó a entrar en el abordaje anterior directo fue la discrepancia de longitud de los miembros inferiores. Por eso yo, cuando me entrené en abordaje anterior directo, lo hice sin mesa, porque lo que quería hacer era coger las dos extremidades y poder medir esa diferencia. Hice muchos cadáveres, no videos por YouTube, muchos cadáveres. Hice muchas visitas cirujano-cirujano, acá en Estados Unidos, buscando los trucos para el abordaje anterior. Hice mi primer abordaje anterior directo y realmente fue fabuloso, me fue súper bien. Entonces quedé muy enamorado del abordaje. Pero a medida que empecé a hacer más, empecé a tener cirugías más difíciles. O sea, eran cirugías en mayor tiempo, sufría, salía uno sudando, y eso es cuando yo, no, ¿qué pasó acá? Exacto. Tuve una fractura del trocánter mayor que fue dificilísima fijarla por abordaje anterior directo. Y tuve un último caso que fue lo que me hizo retirarme de mi abordaje anterior directo, en el cual el tensor quedó destruido, molido. Entonces, el no daño muscular se representó en un gran daño muscular. Y ahí fue cuando decidí parar con la convicción de que era una curva de aprendizaje muy costosa hacer el cambio. Y estoy de acuerdo en que el que va a hacer abordaje anterior directo, ahora que se indujo desde el principio en abordaje anterior directo, seguramente le va a ir mejor que como me fue a mí, que era un cambio. Y a pesar de que llegaban los pacientes a mi consultorio a decirme, doctor, ¿usted hace el abordaje en el que no corta los músculos? A pesar de que llegó un paciente y me dijo, doctor, estuve en Estados Unidos y me dijeron que qué cirugía me habían hecho, y me dijo, le hicieron el de la vieja escuela, no el de la nueva escuela. Cosas así, decidí que era una curva de aprendizaje muy costosa para mi práctica, y que lo que debía hacer era un acuicioso planeamiento para mejorar esa discrepancia de longitud, e incluí dentro de mi medición de discrepancia de longitud 3 pasos más que realmente me han funcionado y ya no tengo ese problema. Entonces, mi motivación no fue inestabilidad, no fue mercadeo, fue discrepancia, no fue moda, fue discrepancia de longitud. Fui y me regresé, y realmente me siento satisfecho con la abordaje posterolateral por todo lo que nos da. Y Germán, la pregunta para ti, que bueno, yo no sé, tú puedes ser más viejo que yo soy más viejo que tú, Germán. ¿Tú cambiarías ahorita? ¿Tú te irías a hacer horas anteriores? Víctor te dice, vente que para acá, aquí esto está, o llega a Argentina, llega una compañía ofreciendo villas y castillos, ¿qué dice? Bueno, acá hay una compañía, Medacta se llama, que ofrece la vía anterior y la camilla y demás. Nosotros en el hospital hemos hecho algunos reemplazos por vía anterior directa. Me coincido con Juan Manuel. Nosotros que hacemos anterolateral no nos parece sencilla pasar a la anterior. Necesitas el instrumental específico. La visión, tenés que seleccionar muy bien el paciente, sobre todo para el inicio, tienen que ser pacientes flacos, laxos, que vos puedas ver bien cómodo. La realidad es que yo aprendí en la residencia a hacer el abordaje posterolateral, después pasé en el fellow a hacer el abordaje de Chanley, y después pasamos al abordaje de Harding. Así que yo cualquiera de los 3 abordajes, y ahora el anterior directo, así que cualquiera de los 4 abordajes los puedo hacer. Pero me sigo quedando en la vía de Harding, estoy muy cómodo, siento que no estoy lesionando el aparato abductor más que una cosa mínima que no le trae inconvenientes al paciente, y a los 3 meses estaban todos iguales. Entonces, creo que la mejor vía de abordaje es la que el cirujano se siente cómodo para realizar y sabe cómo manejar una complicación.
Sí, yo creo que eso es importante el mensaje. Hugo, pregunta del audio, doctor Hugo, del chat tenemos. Tenemos más preguntas aquí, pero quiero aprovechar el auditorio. No se escucha, Hugo. Aló, ¿me escucha ahora? Ahora sí, ajá. Ajá. Estaban preguntando sobre la tromboprofilaxis y relación de los abordajes con respecto al manejo, cuál agente para tromboprofilaxis, cuánto tiempo, cuándo comenzarlo, y la relación con respecto al abordaje y la tromboprofilaxis. Ok, ¿quién empieza? Víctor, corto y preciso. No, aspirina no depende del abordaje. Aspirina Ok. fuera para la cama el mismo día. Vale, Germán. Nosotros usamos enoxaparina 12 horas postoperatorio, independientemente del abordaje. Juan Manuel. Anticoagulación oral uso yo, Antelix, independiente del abordaje, creo que no. Vale. Otra pregunta, Hugo. Ok, bueno, mientras llega la pregunta, Víctor, ahorita con el tema del abordaje, ya lo dijo ahorita Germán, lo dijo también Juan Manuel, la selección de pacientes. Tú ahorita tú eres 100% anterior. Si tienes una secuela, una fractura de acetábulo que tienes que quitar el material, ¿cómo haces ahí? El único, ¿verdad? Como dijo Juan Manuel, es ese caso que yo pienso que voy a terminar con una fractura o tengo que retirar material de la columna posterior. Ese lo hago posterior. Y todavía hago mucho directo lateral, pero yo lo hago en posición supina, el directo lateral para pacientes con displasia, con Crohn grado 3, 4, que pienso que voy a tener que bajar y hacer su osteotomía y hacerle mucho más trabajo. Ahí se me gusta mucho el abordaje directo lateral en supino. Vale, vale. Se ha hablado mucho de pacientes atletas y musculosos, inclusive la oreja anterior se ha ofrecido para atletas. ¿Cómo manejan la parte muscular si estos pacientes son magros, son musculatura más rígida? Cuéntame eso ahí, porque hay gente que se vende. Sí, no, yo tenía otra charla, pero, ¿verdad? Se iba a hacer muy larga de cómo comenzar y cómo hacer. El peor paciente es el gordito cervecero. Es el que tiene, en vez Bueno, de aquí en tener Venezuela grasa, todo, aquí con la depresión comunista todo, todo el mundo bebe. ese paciente que tiene esa grasa fuerte, que la grasa es como si fuera músculo y no puedes movilizarlo. Y hay un trabajo de Suárez que está en el Baptist Group aquí en Miami, que también tiene un índice de el trocánter mayor. Él ha hecho un índice entre el trocánter mayor y la espina ilíaca. Y ese índice te permite determinar si va a ser un caso difícil o un caso fácil. Yo creo que ese índice, él tiene mucha razón, porque de eso va a depender qué tan difícil es la entrada al fémur o qué tan fácil es la entrada al fémur. Y esos son casitos. El más fácil de todo es el paciente que puede ser musculoso, pero que tenga un cuello largo y que sea un cuello en valgo, largo. Vale. Adelante, Juan. Ajá. Una pregunta, Víctor. ¿Qué tanto te toca cortar los rotadores externos de la cadera cuando estás exponiendo el fémur? Sí, hay varios estudios que han dicho que uno corta mucho. En la mayoría de las veces, hasta en un 80% en algunos estudios anatómicos que han hecho. Yo lo que intento hacer es, yo hago un release de la cápsula primero, y es un release medio controlado. O sea, cuando yo me entrené, habían 3 de mis profesores, uno hacía extremadamente releases de todo y al final el fémur bailaba allá adentro. El segundo no hacía mucho, pero era era como el que yo hago ahora, que es controlado. Yo cojo el cobra y levanto el fémur y comienzo a liberar desde las 12, siendo las 12 la parte de arriba, metiéndome hacia abajo, y es muy importante liberar también la cápsula de la parte acetabular. Ya ahí, ya tú sabes si puedes
elevarlo o no elevarlo. Si ya comienza a tener problemas, entonces comienza a pasar a retadores externos y piriformes. Hay gente que libera hasta el piriformis por vía anterior, que en mi modo de ver ya ahí se daña el abordaje anterior. Ya para eso yo no paso trabajo, porque sí, pasa uno más trabajo que hacer un abordaje posterior. Ok, nos están quedando como 2 minutos para evitar abusar de los conferencistas. Hay una cosa interesante que tocaste ahorita, Víctor, el tema de las infecciones. Nosotros con los abordajes, yo hago lateral directo, anterolateral, posterior solamente en casos muy precisos, anterior directo solamente fracturas de cabezas, algo así, pero muy cosas muy puntuales, pero en práctica es 100%. Apareció flora diferente y lo dijiste tú ahorita. Hay un germen muy agresivo que aparece en los obesos con el abordaje directo anterior por el tema de ese pliegue. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, cómo lo están manejando, porque es un monstruo, un germen. Cuéntanos de eso. Sí, por eso el antibiótico profiláctico es muy importante. Y por eso yo te decía, ¿verdad? Tiene que ser cefalosporina de primera generación para que cubra bastante toda esa flora de al frente. En la otra parte, yo en mi práctica, nosotros, como yo estoy en un centro académico de referencia, nuestro cutoff de 40 BMI, eso no existe mucho. Nosotros hacemos pacientes de 45, de 48, porque si no le estamos negando acceso a la salud a pacientes que son obesos. Entonces, en ese paciente obeso, y alguien preguntaba en el chat, es el paciente que yo utilizo presión negativa. Entonces, utilizamos, ¿verdad? Estos ahora se llama Pervina y otros que se llaman Pico. A esos pacientes yo les pongo un wound vac, una presión negativa, y los dejo por hasta 14 días hasta que sana la herida. Hay algunos pacientes también utilizado, hay cirugía plástica, tiene un filtro que se adapta al paciente y lo mantiene seco, ese paciente que le cae la barriguita. Ajá. Y en esos pacientes hago mi abordaje, lo intento hacer más del estilo del bikini incision, o sea, lo hago más hacia abajo y más tipo bikini que un abordaje horizontalizado. Ya. ¿Alguna pregunta más, Hugo? No, que no hay más preguntas en el chat. Estamos sobre el tiempo. Bueno, sí, ya para terminar, Víctor, ¿tú te hizo modificar el vástago? Porque no todos los vástagos, tienes que adaptar muchos vástagos para el abordaje anterior. Inclusive, si te tocara cementar un vástago desde el abordaje directo, ¿cómo hacen? No, yo cemento, yo utilizo el Exeter yo pienso que los pacientes mayores hay que cementarlos, o sea, que yo soy de la escuela de cemento. Y lo cemento vía anterior, igual que cementar por vía posterior. Sí, es un poco más complicado, hay que probablemente hacer un poquito más de releases, hay que tener cuidado con la pistola porque se puede partir al doblarla, pero sí se puede hacer. Sí, y otra pregunta, nosotros aquí en Venezuela no tenemos ni cadáveres, a veces o sea, bueno, yo no sé cuántos cadáveres, no, ya lo dijo Juan Manuel hace rato, los cadáveres están en otro sitio aquí, pero no tenemos acceso a él. Para un cirujano joven que quiere hacer abordaje anterior, ya tú lo mencionaste, o sea, si la curva de aprendizaje es tan alta, nosotros así sin tener los recursos, ¿cuánto? Y da un mensaje final ahí para cada uno. Como dice Juan Manuel, el abordaje anterior es un abordaje bien difícil y por eso cuando tú me preguntabas YouTube, yo pienso que esto no es de YouTube, esto hay que lavarse con alguien que sepa, alguien que te diga, mira, aquí es que están los problemas. Claro. Hay mucha literatura saliendo, por ejemplo, respondiéndonos preguntas acerca de infecciones, cosas de esas. Yo no pienso que es bueno comenzarlo en pacientes con fracturas de caderas. Es completamente erróneo porque vas a tener muchas fracturas de fémur que te van a sacar y te van a volver a regresar. Cadáveres, creo que hay un estudio que dice que son 10 cadáveres los que tienes que hacer, pero no me lo pongas ahí, quítame el video. Yo hice el doble. Pero sí es muy importante que tengas a alguien que lo haya hecho antes al lado o que tengas acceso a alguien que tú le puedas hacer preguntas, porque si no te vas a frustrar. Es frustrante. Vale. Ese es tu mensaje final. Adelante, Germán, mensaje final.
No, básicamente que cada uno use la vía de abordaje que más cómodo se siente, más allá de que escuchemos la opinión de cada uno, que a cada uno nos gusta una vía diferente, que cada uno mantenga la vía de abordaje y sepan cuándo pueden usar otra o cuándo es necesario usar otra. Nada más que eso. Adelante, Juan Manuel. El último por ser el menos importante. Yo creo que piense siempre en el paciente y lo que el paciente necesita. Si definitivamente ha decidido hacer un abordaje anterior, llame a Víctor para que le ayude. Y Lo así. traemos a Venezuela y lo dejamos aquí encerrado en un bodegón. Exacto, pero no, realmente lo que pienso es que el procedimiento que decían hacer es que sea un procedimiento estandarizado. Si uno controla las variables, hace que esto funcione mejor para el paciente, que finalmente es nuestra función. Sí, no, insistir lo que ustedes han dicho en la educación del paciente en el preoperatorio. Es impresionante cómo eso ayuda en la recuperación y el entendimiento y ofrezca lo que uno mejor hace. Hugo, ¿algunas palabras? Para Bueno, que no, el agradecer a nuestros presidente invitados. sí, cierre. Claro, agradecer a otros invitados por estos temas de hoy, bastante importante para todos nosotros, para la academia, y esperamos que siempre contar con ustedes aquí en Venezuela. Gracias. Doctor René Cárdenas, el micrófono a ustedes, amigos míos, queridos, gracias por su tiempo y tomar tiempo de la familia para compartir con nuestro país. René. Bien, muchas gracias, estimados amigos. Un tema muy interesante, muy controversial y bueno, que nos deja mucho para pensar en cuanto a los abordajes. Quiero agradecer a los invitados el día de hoy por su tiempo, su colaboración con nosotros, con la sociedad, con Venezuela, con Latinoamérica, a todos los que han participado, así como a nuestro patrocinante. La semana que entra, el día viernes, estaremos en jornadas de ascenso y de nuevos miembros de la sociedad, por lo tanto no va a haber el webinar del día sábado. Nos veremos el día 9 de octubre, va a ser el próximo webinar. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo fraterno, mucha salud para todos. Feliz fin de semana. Gracias. Sí, esperemos verlo aquí para llevarle la botellita de diplomático. Están anotados. Dale, un abrazo. Un abrazo, Saludos. amigo. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Acepto la botella, eso No, bien. no, eso está anotado. No. Muchas gracias. Saludos, No, cuídense. gracias. Feliz fin de Hasta semana. luego. Cadáveres y una botella. Igualmente para todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Seguro. Cadáveres y botella. Un abrazo.